El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tremenda escritura. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos, Señor, bendice nuestra vida, bendice nuestro corazón. Danos sabiduría por tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra, entenderla y ponerla por obra en nuestra vida. Dame, Señor, la guía y la dirección de tu santa voluntad para transmitir a tu pueblo, a tu iglesia, ese mensaje poderoso y de bendición que en tu corazón y voluntad estaba, bendito Dios, proyectado para traerlo a nuestras almas. Háblanos, Señor. Queremos recibir tu palabra y que tu mensaje nos edifique, nos consuele y nos exhorte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos. Siempre es fuerte esa escritura, ¿no? Dice la pregunta del tema, ¿qué significa ser cristiano? Y nos respondía hace 8 días el apóstol Pablo, el que ha resucitado con Cristo y que por tanto no pone su mira en las cosas de la tierra, sino en las de arriba. Ahora le preguntamos al apóstol Juan, ¿qué significa ser cristiano? ¿Y qué nos dice Juan? El que dice que permanece en él. Y esto sí que es todavía más vinculante. Porque, ¿qué decíamos que significa el término cristiano? Literalmente, pequeño Cristo. O diríamos nosotros, Cristito. Es decir, que usted es un Cristito. ¿Y qué significa Cristo? Ungido. Y qué interesante, y quiero que le ponga atención a esto, qué interesante que el nombre que nos colocaron a nosotros, porque ese nombre nos lo colocaron. La Biblia lo dice en el libro de Hechos, que en Antioquía la gente no se empezó a llamar cristianos. Porque antes de eso en Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, los llamaban los de ese camino. Los de ese camino, los del camino. Porque decían que seguíamos el camino diferente al camino de ellos. Pero es en Antioquía donde los griegos comienzan a llamarnos cristianos. Y quizá con una intención de burla al inicio. Pero todo lo que sucede en el mundo no es voluntad de Dios, pero sí todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Y Dios permitió que fuera eso. Porque nosotros creemos en Jesús, pero no nos llamaron Jesucitos. Entonces nosotros no somos jesucianos, somos cristianos. Y aquí una gran diferencia, porque es que Jesús es el nombre de Dios. Y el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero Cristo no es un nombre. Cristo es un título. Así como el título Padre, así como el título Espíritu, así como el título Salvador, así como el título Señor, que indica una función o una característica. ¿Y qué es lo que significa Cristo? Ungido. ¿Y qué significa ser ungido? Hay una situación y es que la unción, literalmente, ungir significa untar. Entonces, cuando usted, por ejemplo, le duele la espalda y le ponen pomada, lo están ungiendo. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando estaba pequeño y uno se golpeaba y que la mamá cogía y lo sobaba con unas pomadas que olían como a mentol. Y luego uno no se podía mojar. Eso es una unción. Ungir es untar algo encima del cuerpo. Cuando usted se aplica crema en la cara, se está ungiendo,
Sí, pero resulta que los hebreos le cambiaron como el uso. Y cuando una persona era escogida para ser rey, delante de todo el pueblo lo paraban y tomaban un frasco de aceite y se lo derramaban en la cabeza. Y entonces él quedaba untado, chorreado, embadurnado de ese aceite. Cuando iban a elegir un profeta, de la misma forma. Entonces, la unción pasó a ser un acto simbólico que representaba que esa persona ahorita había sido escogida para cumplir una misión, pero que al mismo tiempo estaba cubierta por el poder de Dios que lo capacitaba para cumplir esa misión. Cuando Jesús estaba en Nazaret y él se para en la sinagoga, si ustedes recuerdan el capítulo, él abre la Biblia y cuando él se le entrega en el rollo abierto para que lo lea, ya venía en el libro del profeta Isaías. Y Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, ¿cierto? Para anunciar el año agradable del Señor. Y luego Jesús dice, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes, queriendo decir que Él era el ungido. ¿Y cómo se decía en idioma hebreo ungido? Mashiach, o en español, Mesías. ¿Qué es lo que esperaban los judíos? A un Mesías. La gente hoy en día, en español, le da el significado a la palabra Mesías como Salvador. Es que un Mesías es un Salvador. No, un Mesías no es un Salvador. Un Mesías es un ungido. Es decir, una persona escogida para hacer algo y se supone que fue escogida porque Dios lo ha capacitado para que haga eso a lo que ha sido llamado. Entonces, ellos estaban esperando un Mesías, un ungido, es decir, un escogido y capacitado por Dios para poder libertarlos, porque ellos estaban cautivos por Roma. Pero cuando Jesús empieza a leer, Él les lee lo que la Biblia decía. La libertad no era una libertad política. Dijo, he venido a libertar a los cautivos, pero eran los cautivos del alma, eran los cautivos del pecado, eran los cautivos de la amargura. Era para hacer una libertad del corazón humano. Por eso a Jesús se le conoció como el Cristo. En griego, en hebreo, el Mesías. Porque era él ungido, es decir, escogido y capacitado para cumplir la función de ¿qué? De salvarnos, de libertarnos. Entonces, ¿por qué es interesante que a nosotros se nos llamó cristianos y no jesucianos? Porque Cristo quiere decir alguien escogido y alguien capacitado. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Jesús con nosotros? Nos escogió por su misericordia, dice el libro de Colosenses, por su gran amor con que nos amó, dice así, y nos escogió por su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y por eso siempre, cuando vemos las cartas del Pablo, él dice, aún siendo pecadores. O sea, no tuvimos que hacer algo para que él nos escogiera. Aún estando en la condición de maldad, ya nos escogió. Y Pablo lo dice porque él recuerda lo malo que él era. Pablo no era bueno. Y Pablo sabe cómo la misericordia de Dios lo alcanzó, aun cuando él era pecador. Porque él iba camino a Damasco a matar cristianos. Y ahí, siendo él pecador, con intenciones pecaminosas y con un plan perverso, Dios lo encuentra, aún siendo pecador. Y lo escoge. Y lo llama. Y le dice, eres siervo escogido y útil. ¿Qué es un ungido? Escogido y capacitado porque es útil. Capacitado por Dios. Y entonces, claro, nosotros somos ungidos porque somos escogidos por la misericordia de Dios para la salvación. Pero al mismo tiempo, cuando llegamos al conocimiento del Señor,
El Señor no solamente nos salvó, nos justificó, nos regeneró, sino que también nos llenó del poder transformador de su Espíritu Santo, que nos ha capacitado con dones para hacer la obra de Dios, para cumplir la tarea para la cual Dios nos llamó. Entonces, así como Cristo, nosotros somos cristianos. Así como Él fue escogido y el único capaz con el poder y la autoridad de darnos libertad, ahora nosotros somos escogidos por Dios y capacitados por Él y somos los únicos que podemos llevar el Evangelio. Los ángeles no pueden predicar el Evangelio. La Biblia lo dice. Y si usted mira el libro de los Hechos, por eso es que cuando Cornelio era un hombre muy piadoso en el capítulo 10, y él oraba a Dios, hacía limosnas, y era un hombre muy recto. Y se le apareció un ángel. Pero el ángel no le dijo, oh, qué lindo eres muy bueno. ¿Sabes qué? Yo vengo aquí a revelarte el Evangelio. No, el ángel le dijo, ve a buscar a un hombre que se llama Pedro y él te va a predicar. Por eso que cuando la gente dice, ay, no es que a mí se me apareció un ángel. Y ese ángel me dijo que me traía un mensaje nuevo para fundar una nueva iglesia. En la Biblia nunca fue así. Antes Pablo dijo, si un ángel del cielo aparece y os anuncia un evangelio diferente, sea anatema. ¿Sí? Entonces, los ángeles no pueden predicar el evangelio porque esa encomienda se nos encargó a nosotros. La gran comisión. ¿Por qué? Porque nosotros somos los ungidos, los que fuimos escogidos, justificados, transformados, restaurados y luego llenos de su Espíritu Santo para ser capacitados para llevar este santo evangelio. Por eso, aunque los griegos quisieron ofendernos diciéndonos cristianos, cristitos, gracias a Dios, Dios permitió que usaran un término más que preciso para decir quiénes somos. ¿Qué significa ser cristiano? No solamente eso, sino andar como Él anduvo. Es que ser cristiano no se define literalmente como seguir un tipo de religión, sino seguir el modelo de una persona. Ténganle mucha atención a esto. Ser cristiano no es lo mismo que seguir un tipo de religión. No es lo mismo que seguir un tipo de religión, sino seguir el modelo de vida de una persona. Entonces, vamos a mirar esto. Si el propósito del cristianismo es seguir el modelo de vida de una persona, ¿por qué nosotros hemos caído en otra cantidad de cosas que nada tienen que ver con Jesús? Hoy en día, ¿qué es lo más reconocible de ser cristiano? Lo más reconocible para la gente de ser cristiano es lo que realmente se llama fanatismo. Eso es lo que la gente cree que es ser cristiano. Fanatismo. Entonces, el que en la cuadra no le habla a nadie, es que ese es cristiano. Por eso no le habla a nadie. Porque es que el señor o la señora no saluda ni a sus vecinos porque no se quiere contaminar con el pecado de la gente. Hermano, yo he visto gente así. Ah, no, es que ese es cristiano. ¿Por qué ese es cristiano? Porque ese es el cascarrabias y el mala gente del barrio. Si uno le pide un favor, no se lo hace. Porque es cristiano. Es triste, hermanos, que la gente tenga esa forma de identificar lo que supuestamente es un cristiano. Y si nosotros vemos a Jesús, porque si ser cristiano es seguir el modelo de vida, andar como Él anduvo, es seguir el modelo de vida de una persona, de Jesús, yo le pregunto,
cómo era Jesús con sus vecinos. ¿Jesús era cascarrabias con los vecinos? No saludaba, no hablaba. Lo invitaban a una comida, decía, no, yo no voy allá porque me contamino. No sé, lo invitaban a algo y decía, no, yo con esa gente no comparto porque son pecadores. La Biblia nos muestra que cuando Jesús se acercaba a la gente, antes lo criticaban porque le decían, te juntas con los malos, ¿te vas a qué? A contaminar. Pero Jesús lo hacía porque en Jesús había un principio. ¿Cuál era el principio de vida en Jesús? ¿Cuál era el principio de vida en Jesús? Lo que regía su vida, su filosofía de vida, su propósito de vida. Él siempre lo decía. ¿Cuál era? Está definido en un verbo. Tiene que ver con el amor, claro. El motor de eso era el amor, pero es un verbo. ¿Y él, cómo? No. Y sí empieza con ese. Y él dijo que él vino a este mundo, no a eso. Dice, yo no vine aquí a qué? A ser servido, sino. ¿Y qué es lo que lo empujaba a Jesús a servir? El amor por el otro. ¿Y cuáles son los mandamientos que nos dejó Jesús? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso quiere decir que yo voy a servirle a Dios desinteresadamente. Y que tengo que amar al otro como me amo a mí mismo. O sea, antes de yo poder amar y servir a otro, primero tengo que aprender qué. Y para aprender a amarme a mí mismo, lo hago conociendo el amor de Dios. Y el amor de Dios me revela a mí cuánto Dios me ama y me valora y cuán valioso soy como su hijo, que me hace perdonarme, sana mis heridas y me hace valorarme como hijo de Dios. Y cuando ya mi amor propio, gracias al amor de Dios, ha sido restaurado, sanado y fortalecido, ahora tengo un corazón de servicio para amar al otro como me amo a mí mismo. De no dañar al otro como no quisiera que me dañaran a mí. Como dijo Jesús, de tratar a los demás como quiero que me traten. ¿Cómo no les escuché? No destripar a otro. No, imagínense. No, eso no. Porque no alberga un pensamiento que quiera hacer daño. Porque ni siquiera al que le hace daño tiene un pensamiento de devolverle mal por mal. Y entonces yo sé, hermanos, que cuántas veces, y yo sé que usted va a resonar con esto que le voy a decir, porque siendo cristiano, usted cuántas veces le han hecho la vida imposible muchas personas y se ensañan contra usted. Hermano, y usted dice, Señor, ¿cómo es que es? Dame paciencia, pero no me esfuerza. Porque hay momentos en los que usted quisiera echar mano y actuar por voluntad propia. Pero ahí viene el amor del servicio. Quiero tratar como me traten. No. Quiero hacerlo diferente. Quiero demostrar algo distinto. Y eso solo lo hace el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos este principio que está rigiendo a Jesús, por eso es que él se sentaba a comer con el pobre. Por eso es que él iba a la casa de la prostituta. Por eso es que él charlaba con el recaudador de impuestos. Por eso es que él tocaba a los leprosos. Porque él vino ¿a qué? A servir. Y servía a través de su amor. Entonces, no puedo decir yo hoy en día que yo soy cristiano y entonces yo no ando como él anduvo. Sino que soy el más clasista.
Miro a todos por encima del hombro. Mira, hermano, hay personas en ciertas iglesias que se gastan un fanatismo tan absurdo que creen que son a los únicos que les ha llegado la palabra, que son los únicos que tienen la verdad. Yo jamás he dicho que esta iglesia tiene la verdad, que esta denominación es la iglesia verdadera. No, la que tiene la verdad es la palabra de Dios. La escritura, esta que está aquí. Y esta no me llegó a mí primero. Esta le llegó primero a los apóstoles. ¿Sí? Y entonces imagínense, yo escuchaba por ahí una vez y pues que Dios tenga misericordia y les ayude algún día a corregir eso, a personas de cierta organización muy grande aquí en el país, que nosotros somos las únicas. Y en ese video, en esa prédica que era en una convención, ese pastor decía, y en las puertas del cielo están las 4 iniciales de esa organización. Y yo los respeto porque tienen hasta cierto punto muy sana doctrina en gran mayoría de las cosas. Y si a mí algún día estoy en un lugar donde no haya otra iglesia y me toca asistir ahí, pues yo asistiría. ¿Qué problema hay? Si son también redimidos con la sangre de Jesús. Pero lo que no me gusta es ese bendito orgullo que se gastan. Al punto de decir que en las puertas del cielo, como si es que en el cielo hubiera una entrada específica, están las iniciales de las 4 iniciales de esa organización. Si así fuera, entonces el mundo está perdido. Porque esa organización, esa denominación, existe legalmente desde los 60, después de que ya se hizo solita. Pero desde que los misioneros vinieron acá a Colombia y todo, porque como ellos cuentan todo eso, entonces digamos desde 1937. Es decir, el otro año se cumplirían 90 años desde que los misioneros vinieron así. Entonces quiere decir que antes de 1937 todo el mundo estaba perdido. Entonces hasta el apóstol Pablo se perdió. Los mismos que escribieron la Biblia, porque ellos nunca formaron parte de esa denominación. No, no, hermanos. Nosotros no podemos gastarnos ese orgullo, porque mire que una vez pasó que los discípulos de Jesús ven a un grupo de hombres y se asustaron y se van donde Jesús y le dicen, maestro, nos encontramos a unos que estaban haciendo milagros en tu nombre, sacando demonios en tu nombre, pero no nos siguen. No, o sea, no están con nosotros, no son de esta. Y se lo prohibimos. Y Jesús le dice, ¿y usted quién los mandó a prohibir? Yo sé que ustedes son los apóstoles, pero es que ni ustedes siendo los apóstoles tienen potestad de prohibir algo. El cristianismo no se centra en la vida de los apóstoles. El cristianismo se centra en la vida de Jesús, porque es andar como Él anduvo. Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay ninguno que, hablando en mi nombre, orando en mi nombre y haciendo cosas en mi nombre, vaya a hablar mal de mí. Y sé que lo que voy a decir en esta predicación está siendo un poco polémico, ya lo fue la de hace 8 días, pero yo dije, yo tengo que predicar. Y yo sé que esta también, la que queda en YouTube y la que queda acá en la página de la iglesia. Pero, hermanos, en la iglesia católica no adoran al diablo. Y yo sé que aquí no hubo amenes. Pero esa es la verdad. Yo hasta ahora no he visto a ningún católico diciendo que va a misa a adorar a Satanás. El Papa no es la bestia del Apocalipsis. El que diga eso tiene un paupérrimo conocimiento teológico y una pésima exégesis y hermenéutica bíblica. Y se lo digo en términos teológicos, a ver si así entiende.
Una persona cuando va a una misa no va a buscar al diablo, va a buscar a Dios. Y si quieres saber algo, hay una facción llamada carismáticos que están en todas las variantes del cristianismo y los carismáticos católicos hablan en lenguas recibiendo el Espíritu Santo y se postran delante de el cosito, el Santísimos que le dicen ellos. Sí, que es cuando el sacerdote consagra la hostia. Para ellos, obviamente eso no está en la Biblia, eso ya es un desarrollo teológico de ellos. Y ellos creen que cuando el sacerdote pronuncia unas palabras y consagra esa oblea de harina con agua, se transforma molecularmente y ya deja de ser harina y se convierte en tejido humano, en carne humana real, pero no en cualquiera, sino en la carne de Jesucristo. Y por eso ellos, después de que él consagra esa, coge una y la pone en un cosito que es como un sol. ¿Cómo se llama ese? No me acuerdo. Que es un cosito que ellos lo llevan aquí, es como un sol. Y ahí, que cuando ellos han hecho el rito, consideran que ese ya no es una hostia, ahora ese es Jesucristo mismo y es el Santísimo. Entonces lo ponen en ese sagrario y lo lleva. Y la gente cuando ve eso, no está adorando al diablo, no está pensando en Satanás, están antes con un respeto que a veces incluso en iglesias como las evangélicas se está predicando, se está adorando a Dios y por ahí hay uno mirando el celular, por ahí otro mirando al techo, por ahí otro pensando quién sabe en qué. Y se supone que estamos como que más correctos en la Biblia. Pero yo he visto que cuando ellos pasan con ese, para ellos ese es Cristo. Y entonces le tienen respeto porque ahí está Cristo. Nosotros no tenemos a un Cristo que está en una harina o en una imagen. Nosotros creemos que Cristo realmente está aquí. ¿Está o no está aquí? La Biblia dice, y Él lo prometió, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. Hermanos, y aquí muchísimos más de 3,000. Todo ese montón de gente que hay allá, acá, allá. ¿Cristo está aquí? Entonces yo creo que nuestro respeto en este lugar todavía debería ser mayor si se supone que nosotros hemos podido entender mucho más correctamente la Biblia. Yo por eso no los juzgo, sino que tengo misericordia por ellos. Y si me dan la oportunidad de predicarles el Evangelio, se los predico a la luz de la Biblia, pero nunca voy a predicarles diciendo, ustedes adoran al diablo. Una vez yo escuché un personaje por ahí que dijo que supuestamente es que la Virgen María era el diablo. ¿Cómo se le ocurre decir semejante barbaridad? Entonces, a veces la gente no es cristiana, sino que es fanática. Y en su fanatismo, todo lo que no sea de acuerdo a lo que a mí me parece, es diablo. Y entonces está ese bendito problema de que todo se demoniza. Si algo no lo entiendo, es el diablo. Estoy en la casa, ¡pum!, se cerró una puerta. El diablo. Una corriente de viento. No es el diablo. Que voy caminando por la calle y boté 10,000 pesos. El diablo. No. Descuidado. Pongan más atención en las cosas. El diablo no le mete la mano al bolsillo y le saca la plata. ¿Sí? Luego terminan siendo infieles en el matrimonio. El diablo no se acostó con la otra o con el otro. Fue usted, señora o señor. Sí. Y entonces el problema está cuando hay otra persona que tiene fe, pero que quizá no tiene un conocimiento adecuado,
y en su expresión de fe intenta buscar y acercarse a Dios. Y viene otro y le dice, estás adorando al diablo. Mire que muchas personas que no tenían el conocimiento adecuado, pero tenían fe, se acercaron a Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Ustedes son del diablo? ¿Sabe a quién sí les dijo que eran del diablo? ¿No le parece eso curioso? Yo nunca vi en la Biblia a Jesús diciéndole que eran del diablo a las prostitutas, a los publicanos, a los pecadores, ni siquiera a los dos bandidos que estaban colgados a su derecha y a su izquierda en la cruz. Y usted podrá decirme, ¿las acciones que los llevaron a ellos a ser crucificados eran diabólicas? Por supuesto, porque crucificaban solamente a los asesinos y a personas que cometían graves crímenes. Es decir, que sus acciones eran diabólicas. ¿Pero Jesús los llamó diablos? No. Antes les ofreció el perdón. Uno lo rechazó, pero el otro sí lo aceptó y lo recibió. El día del juicio, este que rechazó, se la va a ver bien fea con Dios. Porque tuvo la oportunidad enseguida de él, al ladito, y la desaprovechó. Toda la gente que hoy está equivocada, pero tiene fe, no son diablos. Solo necesitan que nosotros seamos cristianos y les mostremos la bondad de Jesús. Y que con nuestro testimonio, con nuestro carácter y buena conducta y comportamiento, y con la correcta instrucción en la palabra, les mostremos el camino. Si lo reciben, gloria a Dios. Si no lo reciben, demonio, que no te arrepientes. No. Algún día ya quedó sembrada la semilla. Pablo dijo, yo sembré. Y al tiempo vino otro que se llamaba Apolos, que tenía más talento, y él regó. Pero el crecimiento lo da Dios. Y yo sí que he visto a veces en la vida cristiana pastores y líderes de iglesia peleándose por la gente. No, es que a este yo le prediqué, entonces yo lo tengo que bautizar. No, lo voy a bautizar yo porque está aquí en mi... No, y se pelean por una persona. O cuando son líderes. No, es que él es mi hijo espiritual. Y yo, carajo. Somos hijos de Dios. Y se pelean por ver quién tiene influencia sobre una persona. No. Nosotros sembramos la palabra. Si con una sola enseñanza que yo dé aquí, en este lugar, alguien se arrepiente, eso no es porque yo hice la obra, es porque el Espíritu Santo habló a su corazón. Ahora yo no sé, por medio de estos medios virtuales acá o esos medios virtuales acá, alguien va a escuchar este mensaje, a alguien Dios le va a hablar, le va a tocar su corazón. Eso no voy a hacer yo, es Dios que está haciendo la obra. Ni por eso me voy a crecer, ni por eso tampoco decir, usted tiene que estar acá. No, Dios le mostrará y lo llevará de acuerdo a su voluntad. Tenemos que cuidarnos, hermanos, es del fanatismo. Por eso, en San Juan capítulo 13, si por favor lo puedes colocar, y con este vamos cerrando. San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Quiero que lo miremos. Mire lo que está diciendo Jesús. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el siguiente, en esto
conocerán todos. Es decir, la gente que no sea cristiana va a conocer quiénes son los cristianos porque reconocerán que somos sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, un aprendiz, un follower, ¿cierto? Hoy en día tienen ¿cómo se llaman? Influencers, ¿cierto? Ay, es que yo sigo al influencer. Entonces, para traducirlo a esta época, Jesús sería nuestro influencer. Y nosotros seguimos a ese influencer. Y usted ve que los muchachos, si el influencer se pinta el pelo de amarillo, pues todos lo quieren pintar. Si se lo pintó luego de azul, todos. Que si se puso una camisa rota, todos le quieren poner así. ¿Y qué está diciendo Jesús? Que tienen que ver que nosotros somos sus seguidores. Entonces, si Jesús estuviera en esta época y utilizara redes sociales, estaría diciéndonos a nosotros, hagan lo que yo hago. Hagan lo que me ven hacer a mí. Hablen como yo hablo. Compórtense de la manera como yo me comporto. La gente empieza incluso a imitar a sus referentes en la manera de caminar, en la manera de hablar. O si no, usted mire, para no ir muy lejos, que ciertas personalidades cuando tienen influencia y otros quieren colgarse de su fama, lo empiezan a imitar en cómo se peina, en cómo viste, en cómo camina, en cómo habla. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Pero no con una persona por ahí cualquiera, no, con el Señor Jesucristo. Entonces, la gente va a conocer que nosotros somos sus discípulos si nosotros tenemos ¿qué? Amor los unos con los otros. ¿Y ese amor cómo se demuestra? Con el servicio. Un cristiano que tenga un corazón de bondad, que no juzga, que no sataniza, que no manda al infierno, que no critica, sino que orienta con amor, que extiende sus brazos con misericordia y que abre su boca con sabiduría para darle la gloria a Dios y no para glorificarse a sí mismo. Eso es lo que significa ser cristiano. Por eso cierra el apóstol Juan en la primera carta de Juan, que fue donde comenzamos, en la primera carta de Juan capítulo 4, pero ahorita vamos al versículo 20. Ahí en primera de Juan 4, versículo 20. Y en eso es en lo que concluye entonces el apóstol diciéndonos qué es lo que significa ser cristiano. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y así es tremendo. Porque yo una vez leía en un libro de historia de la iglesia que había muchos debates en siglos anteriores y aún lo siguen habiendo sobre formas de hacer el culto. Y eso que en el siglo XX el pentecostalismo llegó y revolucionó todo y nosotros somos los alborotados del parche. Somos los raritos de toda la cristiandad porque somos muy bullosos y extravagantes y emocionales. Pero en esa época eran los presbiterianos, con los reformados, con los metodistas, con los anglicanos, con los luteranos y con los católicos. Y entonces, ¿qué hacían en Europa? Los cementerios se dividían. Acá si eres luterano, acá si eres católico, acá si eres presbiteriano, acá si eres anglicano. Y entonces no podías
eh, ciertos lugares porque no se te permitían por tu filiación. Hasta el punto que algunos caricaturizaban y decían que en el cielo estaba el cielo de los presbiterianos, el cielo de los anglicanos. Entonces, en el cielo de los presbiterianos, todos allá sentaditos en meditación, recitando el credo, y soy salvo, siempre salvo. Acá estaba el cielo de los anglicanos, con túnicas, haciendo misa, dando la hostia. Acá estaba el cielo de los luteranos, y que en cada uno era diferente. Y por eso una vez vi una caricatura que decía, ¿y cómo se habrá vuelto el cielo cuando crearon el de los pentecostales? Les dañó la meditación a todos porque estábamos allá gritando con tambores, con maracas, con guitarra y diciendo gloria a Dios. No, eso no es así. ¿Cómo yo me puedo odiar con otro que dice que ama a Dios? ¿Cómo puedo yo aborrecer a otra persona que de pronto en su falta de conocimiento, pero todavía tiene una fe y un amor por Dios y está tratando de buscarlo? ¿Cómo puedo yo odiar a los de mi misma iglesia? Y mirarlos por encima del hombro y tratarlos mal y hablar mal de la gente y hablar mal del pastor y hablar mal del hermano. No. ¿Cómo puedo yo mirar mal a la gente que no conoce a Cristo? Eso no lo haría Jesús. Eso no es ser cristiano. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo hemos visto? Y aborrecemos a los que vemos todos los días. Como decía una vez, yo creo que yo se los había contado hace unos años atrás, que un muchacho, bueno, ya debe estar adulto, me decía que a él le daba rabia ver a la mamá llegar del culto. Y la razón por la que le daba rabia ver llegar a la mamá del culto no es porque fuera el culto, sino decía, porque mi mamá llega del culto, una santa. Pero acá en la casa nos dice vulgaridades a todos. Nos trata horribles. Y lamentablemente, ¿sabe qué es lo más triste? Que yo sí he conocido gente así. En la iglesia brincan, hablan en lengua, se cuelgan del techo si es posible. Pero hermanos, como tratan a los demás, es un horror. Es un horror que yo a veces miro y digo, no, que no sepan que va la misma que voy yo. Eso no es lo que Jesús nos ha llamado. No podemos decir que lo amamos si tenemos actitudes así. Y es que a veces nos creemos que nosotros somos los que tenemos la verdad y eso nos da la autoridad de imponerla por la fuerza a los otros. Y entonces quiero que todos se peinen como yo me peino. Quiero que todos se vistan como yo me visto. Quiero que todos escuchen la música que yo escucho. Y entonces empezamos a ser represivos y represivos porque es que esa es la forma. Y una vez escuché a alguien que decía, es que en el cielo solo se escucha esta música. Y yo dije, no, pues esa música llevará 30 años en existir. Si el cielo es eterno. Nosotros no podemos cuadricular a Dios y reducirlo a nuestros gustos, a nuestras opiniones y a nuestra mirada. Dios es más grande. Y una frase que decía mi papá y que nunca me olvido es, cuando lleguemos al cielo, nos sorprenderemos de encontrar a muchos que no pensábamos que iban a estar allá. Y extrañaremos a muchos que creíamos que sí iban a estar. Es una frase poética. Ahora no vaya a pensar que doctrinalmente vamos a llegar allá con memoria. No. Solo es una frase muy poética que decía él que me parecía bonita porque lo invita a uno a la reflexión. Y lo invita a uno a bajarse a veces del pedestal en el que se pone. El que seamos cristianos no es porque seamos los mejores.
los salvadores, los correctos, los pulcros, los únicos decentes, no. Al contrario, la Biblia dice, de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte, y de lo que no es para avergonzar a lo que es. Entonces, cuando usted se mire su hermosa y linda carita frente a un espejo, recuerde que usted es hermoso, que usted es lindo, que usted es valioso, porque Cristo lo escogió. Pero que el hecho de que Cristo lo escogiera no es porque fuera el mejor del mundo, sino porque eras el que más necesitabas de su gracia. Yo soy un necesitado de su gracia. ¿Cuántos son necesitados de ese favor? ¿Cuántos son necesitados de esa misericordia? ¿Cuántos son necesitados de ese amor? ¿Por qué no se pone en pie en esa mañana por un momento y alaba al Señor por un instante y le agradece al Señor por esa misericordia tan infinita que en Cristo Jesús Él nos ha dado para cada uno de nosotros? Aleluya. Gracias, Señor, por ese amor inagotable.